Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor Neira, buenos días. Gracias por atendernos. Usted fue testigo de cómo se maneja la política en este país. Ayer solamente vivió un ejemplo chiquito de lo que somos. Bueno, digamos, de lo que son. Buenos días, Milton. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de Radio Sucesos. El día de ayer, en efecto, asistimos a esta reunión de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Ahí tenían que tratarse las solicitudes de prueba que de oficio habían presentado algunos asambleístas y los descargos que con relación a esas pruebas pedía el señor presidente de la República. He quedado estupefacto de ver cómo se desprecia la legalidad, se irrespetan las reglas básicas de un debido proceso que harían creíble al proceso de enjuiciamiento, y parecería que en el ánimo de los señores asambleístas no está respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Sin embargo, nosotros debemos perseverar en la defensa bajo una línea de estricta seriedad, respetando esos procesos, e insistiremos en la presentación de nuestras solicitudes probatorias dentro de los plazos que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es un plazo de 10 días que fenecerá el próximo domingo. Ahora, lo que usted dice, a mí también me da esa impresión de que no esté en el ánimo circunscribirse a lo que ordena la Corte Constitucional. Le escuchaba anoche con Carlos Vera, al asambleísta Avedrabo del Partido Social Cristiano, decir que se puede hablar de muchas otras cosas más. Yo mismo le entrevisté el otro día al asambleísta Almeida y me habló incluso de que el presidente tiene que ser juzgado hasta por los bonos Brady. Es decir, por cualquier cosa. Eso es lo que aparentemente va a ocurrir en el Pleno cuando el presidente de la República se presente. Harían muchos, pues, tabla rasa de lo que diga, para bien o para mal, la Comisión de Fiscalización. Aquí estamos ante un mayoría manda. Sí, Milton, lamentablemente en el Ecuador se vive dentro del más absoluto desprecio a la legalidad. Pero vamos a exigir que por primera vez, en un proceso tan delicado para la estabilidad de nuestro Estado de Derecho, en un contexto en el que es importante asumir responsabilidades frente a la seguridad ciudadana, al menos la clase política tenga la interés de cumplir con la legalidad más allá de lo que son los afectos y los desafectos políticos. Dejemos que estos asambleístas actúen de conformidad con su conciencia, que desde luego, si es que se apartan del dictamen de la Corte, esto trae unas consecuencias jurídicas. La Corte Constitucional deberá dar seguimiento al cumplimiento de ese dictamen y tomará las decisiones que correspondan respecto del comportamiento de esos legisladores. Antes de entrar un poco en la materia del posible peculado, ¿cómo operaría este tema de control constitucional que debería realizar de oficio la Corte Constitucional, pero que ya fue pedido por el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que la Corte vigile cómo se van aplicando los procedimientos de su dictamen? Se empiezan a desviar del tema central por el cual se permitió el juicio político del presidente de la República. La Corte tiene que recibir una denuncia, la Corte tiene que actuar de oficio, la Corte espera que se acabe el juicio para actuar y declarar una posible inconstitucionalidad, la Corte actúa inmediatamente y puede incluso destituir a los asambleístas. ¿Cuál es el tema jurídico en este caso? El tema jurídico es que la Corte puede actuar de oficio para perseguir el cumplimiento de sus dictámenes. Y la Corte puede tomar decisiones a partir de las peticiones que formulen asambleístas o el presidente de la República. En este caso, de lo que conozco a través de los medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha presentado una solicitud para que la Corte Constitucional
haga un seguimiento del dictamen expedido el 29 de marzo. Y es de esperar que la Corte entonces dé una respuesta sobre este tema o esté atenta al comportamiento de los señores legisladores. Yo no quisiera entrar ya a las consecuencias jurídicas que vendrían de un incumplimiento de ese dictamen, pero son conocidas. En el caso de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pues la Corte ha actuado con muchísima entereza, con mucha firmeza para hacer cumplir esos dictámenes. No vería yo por qué ha de actuar de manera distinta en este caso. Son las 8:32, estamos conversando con el doctor Edgar Neira Orellana, abogado del presidente de la República. Abogado, buenos días. Y bueno, usted ha asegurado que la estrategia de defensa está encaminada a sustentar la inexistencia de responsabilidad de política y de peculado, y que también existen varios elementos documentales y antecedentes de cómo ocurrieron los hechos que van a permitir responder con suficiencia a las acusaciones. Sin embargo, ¿cómo ejercer una defensa técnica cuando esta situación es política y cuando parece que ya las cartas están echadas? Y nosotros no consideramos que las cartas están echadas porque sí apelamos a esa sensibilidad patriótica y cívica de los señores comisionados y de los señores asambleístas, que ante un tema tan delicado como es el enjuiciamiento del primer mandatario del Estado, un enjuiciamiento político que la Corte Constitucional ha indicado que es la manifestación extrema y más importante de la facultad fiscalizadora que le corresponde al Poder Legislativo, se ejerza con un mínimo de rigurosidad, de seriedad y de apego a la norma jurídica. Nosotros mantendremos la línea de defensa en este convencimiento y desde luego estaremos atentos a las infracciones, a los excesos o a las violaciones del procedimiento si es que éstas continúan produciéndose. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a seguir manteniendo esta posición en la defensa, presentando nuestras pruebas, nuestros argumentos dentro de los plazos legales y que quede constancia ante el país y ante la historia los sustentos en los que se basa la posición del presidente Guillermo Lasso y que se resumen en los dos temas que usted ha captado muy bien: inexistencia del delito de peculado, inexistencia de responsabilidad política. Ahora, vamos al fondo de este tema, que parecería que conforme va avanzando, algunos legisladores van haciéndolo más político que jurídico y basándose en el tema de que esto es político y no judicial. Pero es un tema que empieza con una denuncia que tiene el carácter de penal, porque en los informes que hace la Asamblea Nacional o en el informe que se aprueba, se habla de 3 delitos que son penales, 2 de concusión y 1 de peculado. Los de concusión fueron dejados de lado por parte de la Corte Constitucional y se mantiene el posible delito de peculado, que es un delito penal, y con eso empieza la investigación de la Comisión Ocasional de la Asamblea. Ahora, la defensa del gobierno empieza por fechas. El contrato con Amazonas Tanker Pool fue firmado por Flopec en 2018, fue renovado en 2020. Para esas épocas el presidente Lasso no era presidente Lasso, era otro gobierno. Luego habla de un informe de Contraloría, y ahí parece ser también la sustancia de un poco la defensa del gobierno. La Corte Constitucional habla de que la Contraloría en efecto recomendó que se suspenda o que se termine el contrato con Amazonas Tanker. La Corte Constitucional se equivoca en este punto y señala que la Contraloría General del Estado habría recomendado la terminación de contrato. Yo imagino que por el volumen de trabajo, la premura del tiempo en el que tenían que emitir el dictamen, pues se produce este error en la apreciación de los hechos. Pero abocados como estamos ya en este punto a enfrentar el juicio político, somos respetuosos de las decisiones que ha adoptado la Corte, pero tenemos elementos probatorios para demostrarle al país que la Contraloría General del Estado en ningún momento recomendó la terminación de ese contrato. Lo que recomendó y sugirió fue que se negociaran nuevas condiciones para evitar perjuicios económicos para el Estado.
Hay que subrayar que este contrato se suscribe en el año 2018 y la reforma que está contenida en lo que se ha denominado la adenda número 3 se perfecciona en marzo del 2020, más de un año antes de que el señor presidente Guillermo Lasso y la nueva administración de Flopec pues asumieran la responsabilidad en el manejo del gobierno, el primero, y en el manejo de la empresa, los segundos. Este hecho ocurre entonces en el año 2020. El informe de Contraloría se refiere a los contratos del año 2020 y a esa adenda 3 que se perfecciona, repito, en marzo del 2020. Lo que hace el gobierno frente a lo que ha sido esta acusación infundada, Milton, de que el presidente de la República se ha cruzado de brazos, de que nadie hizo nada frente a un contrato lesivo, falso, porque dentro de la administración del presidente Lasso, los directamente responsables en el manejo del contrato de Flope, que es el gerente general o su director, negocian las nuevas condiciones acogiendo íntegramente las recomendaciones del informe de Contraloría. Y esto es lo que permite que una empresa tradicionalmente deficitaria y que arroja pérdidas, por ejemplo, en el año 2020, pérdidas por $11.798.000, en el año 2021 empiece a generar una utilidad ya de $13.103.000 y en el año 2022 la empresa Flopec, como nunca antes en su historia, arroje una utilidad de $180.719.000, teniendo en cuenta, incluido en esta utilidad, los ingresos generados por el contrato de Amazonas Tankers renegociado bajo las condiciones establecidas por la Contraloría General del Estado en su informe o examen especial. Desde este punto de vista, entonces, la pregunta mínimamente razonable que se hace un ecuatoriano honrado con independencia de su afecto o desafecto político es: ¿dónde está el perjuicio económico a la empresa pública? ¿Cuál es la responsabilidad política que en estas condiciones puede imputarse al gobierno cuando el presidente de la República no responde de los contratos que han suscrito en otras administraciones funcionarios públicos que representaban a Flopec en su oportunidad? Este es el tema de fondo, Milton, que nosotros aspiramos a que la sensatez pueda considerar en el seno de esa comisión de fiscalización y tomar una decisión apropiada, ajustada al derecho y a la decencia, que es lo que se necesita en este tema. Ahora, me parece que hay un tema que es importante, que me imagino que está dentro de la defensa del presidente de la República, que es esta denuncia presentada por la señora Pilar Ferri. Aquí tengo la denuncia que es presentada, si no me equivoco, el 20 de septiembre de 2021. Septiembre. Sí. Y esta sí. denuncia, ¿qué fin ha tenido? ¿Tuvo alguna acción efectiva por parte de Fiscalía? Yo desconozco en qué punto de la indagación se encuentre la denuncia, pero es muy importante subrayar este hecho, porque dentro de la administración del presidente Guillermo Lasso, la gerente de Flopec, subrogante, entiendo en ese momento, la señora que usted menciona, la señora Ferri, presenta una denuncia respecto de este contrato que se firma en el año 2018 para que la Fiscalía investigue si es que ha habido o no el cometimiento de infracciones de carácter penal. Entonces, esto permite claramente establecer que la administración de Flopec, que es la directamente responsable del contrato, es la que asumió el conocimiento de este hecho y presentó una denuncia en la Fiscalía. Pero se debe aclarar lo siguiente, adicionalmente, que el contrato tiene dos momentos, Milton, y esto hay que subrayar. El primer momento, la suscripción del contrato y su vigencia hasta que la Contraloría presenta un informe con 13 recomendaciones para que se renegocien sus condiciones. Entonces, por un lado, la ejecución de un contrato que se suscribe en el año 2018, se reforma en marzo del 2020, y luego la renegociación de nuevas condiciones bajo recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que en ningún momento recomendó la terminación del contrato, sino que se fijen nuevas condiciones económicas en el arrendamiento de buques para el transporte de petróleo. Este hecho se produce
justamente ya dentro del periodo de la administración del presidente Guillermo Lasso. Es lo que permite mayores ingresos para Flopec y la utilidad a la que me he referido hace un momento y que se demuestra con los estados financieros y con el informe económico específicamente de este contrato. No hay perjuicio para el Estado, no hay perjuicio para el Estado y creo que desde ese punto de vista pues no se puede imputar ninguna responsabilidad política al presidente de la República, que reitero, no se entiende con los contratos que firma una de las empresas públicas para transportar el petróleo. Ahora, doctor, ¿por qué es tan importante conocer las pruebas que abarquen desde el 2018? Ayer usted pedía en la comisión, Sí. ¿por qué es importante conocerlas desde esa fecha? Es importante porque el objeto de la supuesta denuncia de peculado que tanto les incomoda ahora a los solicitantes del juicio político es un contrato que se perfecciona, se negocia y se suscribe el 7 de diciembre del año 2018. Y ese contrato empieza a cumplirse, empieza a ejecutarse. Y en el año 2020, casi 2 años después, pero en marzo del 2020, se modifican las condiciones de ese contrato a través de la famosa Adenda 3 que crea el pool Amazonas Tankers. ¿Por qué es importante? Porque toda prueba que omita la consideración de cómo se venía ejecutando el contrato antes de las recomendaciones de Contraloría que acoge la administración de Flopec y que solamente quiere presentar una parte de ese episodio, es una prueba sesgada, insuficiente. Para poder apreciar si existe o no perjuicio al Estado, el juez tiene que tener mayores elementos de juicio y considerar toda la historia de este contrato, desde que se lo firmó, para que se pueda establecer cuáles fueron las condiciones en que el Estado ecuatoriano se obligó, cómo se venía cumpliendo este contrato en sus distintos momentos. Si es que se quiere juzgar las decisiones adoptadas por el directorio de Flopec en un determinado momento, que es el gobierno del presidente Guillermo Lasso, pues es importante ver cómo venía cumpliéndose ese contrato con anterioridad. Si la propia Corte Constitucional, al admitir el cargo por supuesto delito de peculado, se refiere a este contrato, al informe de la Contraloría, ¿cómo puede ser que la Comisión de Fiscalización quiera desentenderse de eso? Esto no se explica sino en el desinterés que tienen de avanzar con el asunto del peculado. Ya el tema de la acusación les resulta demasiado incómodo. Bien, gracias por explicarnos parte de lo que será la defensa del presidente de la República. Sin duda hay muchos temas más que me gustaría tratar y preguntarle, pero se nos acabó el tiempo, así que le podremos invitar en otro momento. Gracias, Yo doctor. estaré encantado, Milton, de atender su invitación. Lo admiro como periodista por su seriedad, por cómo usted mira los problemas nacionales y estamos en la línea de los ecuatorianos honrados que queremos estabilidad para el país, que queremos que se resuelvan los problemas de seguridad ciudadana, que es lo que más le interesa al ciudadano de a pie. Yo le agradezco mucho, Milton, por esta entrevista.